A lo largo de la historia ha habido gran cantidad de adivinos que han profetizado, con más o menos acierto, todo tipo de eventos y desastres, más bien con poco acierto. Bueno, pues yo me voy a arriesgar y voy a hacer un par de predicciones que estoy convencido en un 99% que se cumplirán. El ser humano va camino de la autodestrucción, y la inteligencia artificial llegará a ser autoconsciente en un futuro no demasiado lejano. Lo de que el ser humano va camino de la autodestrucción creo que no tiene demasiado misterio, aunque poca gente lo menciona. Se habla de cambio climático y de destrucción del planeta. Pero no es el planeta el que está en riesgo. El planeta seguirá aquí mucho después de que desaparezca el ser humano. Somos nosotros los que, con una guerra nuclear, una pandemia, el fin de los recursos limitados o sabe Dios qué, nos autodestruiremos. En cuanto a la autoconsciencia de la inteligencia artificial, creo que debido al interés actual que existe por su desarrollo y mejora, es cuestión de tiempo que acabe ocurriendo. De hecho, ya se ha dado la primera voz de alarma con la anécdota del ingeniero de Google que afirmó que la inteligencia artificial Lambda con la que trabajaba es un ser sintiente. Aunque Google manifestó que no se puede concluir que eso fuera así, y en el caso de que no estuviera mintiendo, lo cierto es que estamos en el camino, y tarde o temprano ocurrirá. La cuestión entonces es, ¿en qué momento ocurrirá cada cosa, y cómo afectará el orden de esos sucesos en el futuro de la vida inteligente en la Tierra? Pueden darse varios escenarios. Que la humanidad desaparezca. O que su población quede tan mermada que se frene o desaparezca totalmente el desarrollo de la inteligencia artificial antes de que llegue a ser autoconsciente. Que la humanidad desaparezca una vez ya se hayan desarrollado una o más inteligencias artificiales autoconscientes, pero que éstas sean aún incapaces de autorreplicarse o mantenerse activas por sí mismas. Y por último, que se desarrollen inteligencias artificiales autoconscientes capaces de replicarse y mantenerse a sí mismas sin necesidad de intervención humana mientras el ser humano siga existiendo, en cuyo caso se pueden plantear otras nuevas hipótesis sobre el futuro de la humanidad. ¿Quién sabe si las inteligencias artificiales tomarían el control de nuestras vidas para protegernos de nosotros mismos? O si nos dejarían a nuestra suerte, respetando éticamente el libre albedrío. ¿Qué crees que ocurrirá? ¿Seguirán las inteligencias artificiales siendo una herramienta al servicio del hombre? ¿Conviviremos con ellas en un nuevo paradigma en el que no seremos los seres humanos los más inteligentes de la Tierra? ¿Tendremos que luchar con ellas por nuestra supervivencia como ocurre en las películas de ciencia ficción? Te leo en comentarios.